nuestras profesiones y poder entender que nada de esto está en nuestro poder. Si en algo nosotros podemos dudar es porque podremos estar esperando que todo vaya bien respecto a nuestro obrar. Pero la palabra es muy clara que es el Señor quien nos llamó, la palabra es muy clara que es el Señor quien nos transformó, la palabra es muy clara que es el Señor quien nos sostiene. Vamos a ir a Marcos, vamos a ver el ministerio del Señor Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y voy a orar. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Les ruego de su paciencia porque son versículos muy conocidos por ustedes. Dice así la palabra del Señor. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oremos. Amado Dios, Señor, le damos gracias por este tiempo, Señor. Le pedimos, Padre, recueste su oído, Señor, a las súplicas de esta tu iglesia, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras intenciones. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades, Padre. Queremos venir esta noche, no y afirmar, Señor, quiénes somos en ti. Queremos venir esta noche, sí, a afirmar, Señor, tu enseñanza. Que nuestros ojos puedan ser abiertos, Señor, por el entendimiento que viene de ti. Permítenos confiar, Señor, en esta palabra. Permítenos confiar, Señor, que como oró la hermana, usted es un Dios que está en control de todas las cosas. No desde ahora, sino desde siempre, Padre. Le damos gracias, Señor, por todo lo que usted permite. Permítenos ahora llegar a tu palabra, honrarte y ser edificados por ella, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, mirando un poco el evangelio pre-crucifixión, es bueno entender el contexto en la que el evangelio se está dando aquí. Miren la enseñanza del Señor Jesús en el versículo 15, y es su doctrina, es su enseñanza, es lo que Él viene a establecer. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Recuérdense, estamos hablando en un contexto de primer siglo. Pero miren la enseñanza acerca de venir al reino. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es una enseñanza que a nivel general no ha cambiado, pero que tiene diferentes implicaciones en el Antiguo Testamento y tiene diferentes implicaciones en el Nuevo Testamento después de la crucifixión. Pero me gustaría que vean el todo. Me gustaría que en el todo no ha cambiado. Pablo, en Hechos, capítulo 20, versículo 21, él dice acerca de la salvación que él ha testificado a judíos y a gentiles acerca de al arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y es lo mismo que el Señor Jesús está enseñando aquí. Cuando la Biblia dice aquí en el versículo 15 de Marcos capítulo 1, arrepentíos y creen en el Evangelio, está ligado a eso, a un arrepentimiento para con Dios y a una fe en el Evangelio. Ahora, ¿cuál era el Evangelio que los antiguos esperaban? Lo del Antiguo Testamento esperaban en el pacto según Moisés. Era un Evangelio que hablaba acerca del Mesías. Son las buenas noticias del Antiguo Testamento acerca de aquel que iba a venir a restaurar todas las cosas. El Antiguo Testamento da diferentes conceptos acerca del Mesías o el Cristo, o acerca de estas buenas nuevas. En el Lucas, capítulo 4, pueden ir ahí. En Lucas, capítulo 4, nos va a nombrar a Lucas, nos va a nombrar un pasaje del Antiguo Testamento que nos da luz que ellos esperaban acerca del Mesías. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 17. Este es en el tiempo que el Señor Jesús empieza su ministerio y va a la sinagoga y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el rollo, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús aquí está recordando Isaías capítulo 61. Y es Isaías quien más va a hablar acerca del Mesías. Es Isaías quien más va a profetizar acerca del evangelio que ellos esperaban, de las buenas nuevas que ellos esperaban. ¿No? En capítulo 9 de Isaías habla de estas buenas nuevas, habla del Mesías. Capítulo 40 de Isaías. Capítulo 53, muy conocidos por todos, acerca de la muerte del Mesías. Capítulo 61 y capítulo 66 de Isaías nos hablan. Ustedes pueden ver en el contexto de Mateo, capítulo 4, 14, versículo 14. También cuando Jesús va a empezar su ministerio, Mateo nos da otra profecía y nos habla de Isaías capítulo 9. Y también nos da un comentario. Le doy esta información, hermanos, para que ustedes la puedan cotejar. Como saben, este devocional va a ser enviado por un audio y ustedes pueden volver a retomar toda la información para poder ver qué profetizaron los antiguos acerca del Evangelio y las buenas nuevas. Algo que vamos a ver en el ministerio del Señor Jesús, y otra vez en esta soberanía de Dios, es que todos los antiguos entendían lo que era el arrepentimiento para con Dios a través de la palabra. Entonces ellos venían a sacrificios diarios, semanales, mensuales y anuales, nos dice la Biblia, para ponerse a cuentas con este Dios, ¿no es cierto? Puesta el sacrificio en la esperanza de esas buenas nuevas, que era Cristo, que era el Mesías. La Biblia nos muestra de que el pueblo de Israel cayó en una religión, cayó en una religiosidad muy precaria, muy difícil, en el hecho de que ellos ofrecían sacrificios simplemente por cumplir, ¿no? Entonces, vamos a ver que ya Juan el Bautista nos dice que el arrepentimiento para con Dios siempre estuvo ligado a la ley. En el mismo Lucas, estamos en el capítulo 4, vamos al capítulo 3. Ustedes van a ver la predicación de Juan el Bautista, que está ligada a la ley. Porque me gustaría que vean que en la enseñanza del Señor Jesús acerca de venir al reino, hay dos puntos claves: arrepentimiento y fe. Entonces, me voy a detener a ver el arrepentimiento en el ministerio de Juan el Bautista. Recuérdense que Juan el Bautista es aquel que vino previo al Mesías. Y dice la Biblia en Lucas 3, versículo 8. Dice Juan el Bautista: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y miren lo que la gente le pregunta en el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Miren la respuesta de Juan el Bautista. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Dice 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Se dan cuenta que aquí el Señor Jesús todavía no aparece, pero se dan cuenta lo que el pueblo esperaba. El pueblo está esperando al Mesías. El pueblo está esperando esta venida de este Salvador, de este hombre que iba a poner, según los antiguos, a todos sus enemigos por estrado de sus pies.
Y aquí hay un punto clave para poder entender el ministerio del Señor Jesús. Es que si bien es cierto, los israelitas de ese tiempo, por la predicación de sus líderes y ancianos, esperaban un Mesías libertador. Esperaban un Mesías que iba a traer luz a las tinieblas que ellos vivían respecto a la sumisión al pueblo romano. Y hemos visto que el Antiguo Testamento, más que nada en Isaías, habla mucho de esta llegada. Y como les digo, ellos se respaldaban en el capítulo 9, se respaldaban en el capítulo 40, en el capítulo 61 y 66. Pero miren, y nos permite ver un poco el corazón del hombre, ellos sacan de lado el capítulo 53. Y el capítulo 53 de Isaías muestra a un Mesías sufriente, muestra a un Mesías derrotado. Y ellos, por su misma razón de ser y su carácter alejado del pacto que era de Moisés en ese tiempo, ellos no se centran en él. Y es por eso que cuando el Señor Jesús viene, ellos no le reconocen, porque la expectativa de ellos como hombres estaba dado a lo que este libertador iba a venir a hacer. Estaban cerrados. Pero lo que me gustaría que vean también es que la predicación no ha cambiado. Juan el Bautista viene a predicar arrepentimiento antes del que iba a venir a hacer realidad el Evangelio. Entonces, es claro poder entender, hermanos, que en la enseñanza del Señor Jesús respecto a arrepentimiento y fe, no podemos nosotros empezar ofreciendo un Salvador sin antes que el hombre pueda ver su vida a la luz de quien Dios es. Es por eso que Juan el Bautista les está dando acá ley. Juan el Bautista les está dando ley cuando empieza su ministerio. Le dice al que tiene 2 túnicas, al que tiene, dele 2. Al que no tiene que comer, haga lo mismo. Prácticamente es la predicación de la bienaventuranza del Señor Jesús. Es casi lo mismo, le está dando ley, está confrontando a esta gente respecto a su relación con el Señor. Y es lo mismo que el Señor Jesús predica. En el ministerio del Señor Jesús, pre-crucifixión, el Señor Jesús viene a dar a conocer al Padre. Él lo repite constantemente. El Señor Jesús dice que viene a hablar de parte de Él, que todas las cosas que Él habla, las habla de parte del Padre. Y todo lo que Él está estableciendo en este ministerio es esto, esta enseñanza. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. El hombre, si bien es cierto, si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús, en este tiempo, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, Él enseña acerca del corazón de la ley. Y les da una enseñanza magistral a los fariseos. Pero es una enseñanza que es para ellos, hermanos, pero que tiene una implicación de vida, una implicación para nosotros. Porque así como los fariseos en ese tiempo habían ellos puesto por encima de la palabra de Dios su ley, porque es por eso ellos todas las leyes que en el primer siglo conocían eran leyes de hombres, eran leyes hechas por estos fariseos. Ellos habían escrito un libro hecho por ellos mismos y le pedían al pueblo que cumplan este libro. Entonces, toda la crianza, vamos a decir así, espiritual que había en el primer siglo, no estaba dada en base a la ley de Moisés, sino que estaba dada en base a la ley hecha por los escribas y fariseos. Ahora, el Señor Jesús se introduce aquí y les dice, a ustedes se les fue dicho, ¿ves? Estoy en Mateo 5 haciendo un comentario porque son capítulos y versículos muy conocidos. Estoy hablando de la bienaventuranza, capítulo 5. El Señor Jesús le dice, a ustedes se les fue dicho, por ejemplo, no adulteren. Pero ahora yo les digo, ¿ves? Volviendo a la ley del corazón de Moisés, le dice, yo les digo que todo hombre que mire o piense una mujer en su corazón, ya adulteró con ella. Entonces los fariseos habían hecho una ley externa de la ley real respecto a que adulterio significa de que no te encames con otra mujer. Esa es la ley que ellos establecieron. Pero ahora viene Cristo y establece la verdadera ley a la luz de cómo Dios la dio. Y esa ley, hermano, no es explicada solamente para ellos, sino para nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros no tenemos ahora, como en ese tiempo, como ellos, una ley dada por escribas y fariseos, pero sí tenemos las obras de la ley puestas en nuestros corazones.
sí tenemos crianza, sí tenemos religión acerca de la religión que hemos sido criados. Y es lo mismo, porque cada hombre en este mundo tiene un punto de vista respecto a la ley. Si alguien viene y da la ley de Dios, dice, ¿tú adulteras? No, yo no adultero. No sé, yo siempre estoy con mi mujer. Yo nunca he estado con otra mujer. ¿Tú robas? No, yo no robo. A veces que cojo así por una necesidad o para ayudarle a mi hijo, ¿no? Entonces nosotros también hemos hecho de la ley de Dios una ley lejos de la realidad de la ley. ¿Ven? Entonces es ahí donde Cristo nos enseña a nosotros a confrontar la vida de los hombres. Es ahí que nosotros tenemos que entender lo que es el arrepentimiento para con Dios. Así como Juan el Bautista le mostraba a ellos la ley, para que ellos vean su vida a través de la ley, Cristo hace lo mismo. Cristo le está diciendo a la gente, todo lo que ustedes le han enseñado es dicho por hombres. Hay un versículo en Mateo que dice, este pueblo de bocas me honra. Dice, y en vano me honra. Dice, porque sigue mandamientos de hombres. El Señor Jesús se refiere a eso. Hermanos, si nosotros tenemos esa razón, el hombre natural allá afuera, él tiene una idea de Dios. Él dice que sí, si él es pecador, todos son pecadores. Pero el problema es ese, el problema es que tenemos que hacerle ver a ellos no tanto su pecado, sino lo que ocasiona el pecado ante Dios. Ahí está el punto. El punto es qué ocasiona el pecado ante los ojos de un Dios santo. Eso es lo que tenemos que lo que Juan el Bautista está dando aquí y lo que el Señor Jesús está dando aquí. Es poder entender que todo aquel que ha infraccionado la ley de Dios ha pecado. El hombre natural tiene que ver que el pecado que comete no es un pecado visto a la luz de la enseñanza de los hombres, sino que el pecador tiene que ver que él ha pecado en contra de Dios. Que él ha pecado en contra de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, muchos pueden decir, sí, pero todos pecan. ¿Y qué tiene de malo? O sea, ¿me entiendes? Es normal. Y Santiago, capítulo 2, versículo 10 y 11, nos comenta, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Entonces nosotros, a veces, hasta nosotros mismos como creyentes, creemos que porque no pecamos en algunas cosas, ya somos libres de esta relación que ya tenemos con el Señor. Y Dios no ve así las cosas. Nosotros a veces queremos ver la palabra como nosotros la vemos, pero hermanos, la palabra ha sido establecida para nosotros verla a la luz de quien la ha dado. Porque el plan es de Él, la salvación es de Él. Entonces, mientras que nosotros nos justificamos en el hecho de que hacemos cosas buenas y juzgamos al hermano por cosas que yo no hago, ya me hice infractor de la ley. Porque no hay diferencia, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces se dan cuenta que en el ministerio de ellos vienen a enseñar eso, que el hombre tiene que ver su vida a la luz de la palabra. Es por eso que Juan el Bautista en este tiempo está llamando a arrepentimiento. Les está dando la motivación de ese arrepentimiento, que es que los hombres puedan ver su vida a la luz de la palabra. Pablo dice, cuando habla de su salvación, que él no conoció pecado si no es por la palabra. Y tú dices, pero ¿cómo? Si él era un fariseo de fariseos. Conocía la ley. Pablo se está refiriendo a la convicción que tuvo de parte de Dios. De que la palabra que él tenía antes de ser llamado era una palabra que era usada para bien humano. Pero cuando Cristo lo llamó, esa palabra lo mató, dice, él mismo dice, esa palabra me mató. ¿Ven? Esa es la convicción de la enseñanza del Señor Jesús.
Eso es lo que él está enseñando cuando él dice arrepentíos. Eso es lo que Pablo está enseñando en Hechos cuando dice arrepentimiento para con Dios. ¿Sí? El Salmo, hermanos, les voy a dar versículos, apelo a que ustedes los están copiando para que después los revisen, porque hay la facilidad del ministerio del audio y de video que está poniendo el hermano. El Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Nosotros, otra vez, hermanos, nosotros a veces confundimos el amor, ¿no? Y no queremos tomar en cuenta estos versículos cuando la Biblia es clara, cuando dice que Dios está irado, dice, contra aquel que no profesa piedad. Dios está irado contra aquel que no vive fe y piedad todos los días. Porque no hay manera de que el hombre natural pueda llegar a este Dios santo, por cuanto ha infraccionado su palabra, ha ido en contra de sus mandamientos. Ahora, toda esta gente que vemos en el ministerio del Señor Jesús, que viene a Él, llámese la mujer del flujo, llámese Jairo con su hija, hermanos, toda esta gente tiene que venir en esta convicción de quiénes son ellos a la luz de Dios. Entonces, al entender ellos arrepentimiento, vienen en la fe, del cual ellos creían que era el Mesías. ¿Por qué? Porque no todos creían en él. Recuérdense la expectativa del pueblo respecto al Mesías. Era un conquistador. Era un hombre que venía a acabar con toda la situación que ellos vivían. Y a no todos se le fue revelado quién Cristo es. Es por eso que el Señor Jesús en su ministerio dice, todo aquel, dice, que es enseñado por el Padre, viene a mí. Dice, nadie viene a mí si no es traído por el Padre. Porque ustedes van a ver que el ministerio del Señor Jesús respecto a lo que el Evangelio establecido iba a hacer después de su crucifixión, está velado. Está velado para todos. ¿Se recuerdan Mateo 13? Cuando las parábolas le dice, a ustedes se les es dado conocer acerca del reino de Dios, pero a ellos no. Y vamos a ver algunos versículos de este Cristo velado para la gente. Dice Juan capítulo 4, le voy a dar algunos versículos, hermanos, los apuntan y me escuchan, por favor. Juan capítulo 4, versículo 25. Esta es la mujer del pozo. Miren el comentario que ella hace. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Te das cuenta de lo que esta mujer también espera? Esta mujer espera al Mesías. Ella entiende que cuando Él venga le va a declarar todo. Y sabemos por la Escritura que el Señor le dice, con el que hablas es. ¿Ves cómo Cristo se revela a esta mujer? Pero no a todos. Sabemos que la mujer después sale y testifica todas estas cosas y vemos todo el testimonio. Miren Juan capítulo 10, versículo 24. Juan capítulo 10, versículo 34. Dice, y le rodearon los judíos y les dijeron al Señor Jesús, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Ven la velación ahí? ¿Ven la velación ahí? Hermanos, y esta velación, ¿ustedes me van a decir que ellos no podían ver los milagros? Claro que sí. Ellos podían ver los milagros, pero ellos no podían verlo a la luz de una salvación. Ellos lo veían a la luz de su humanidad, a la luz de sus deseos, a la luz de lo que ellos querían ver. Es por eso que yo siempre que les predico les digo que intelectualmente no podemos entender el Evangelio, no va a ser entendido porque es un Evangelio en debilidad. Así como ellos esperaban a un gran conquistador y les trajeron un carpintero, ¿ven? Igual el hombre natural no puede entender estas cosas maravillosas porque hay que discernirlas espiritualmente. Y nosotros somos carnales, llevados a nuestras pasiones. Tenemos una idea de Dios conforme a nuestra carne. Tenemos una idea de Dios conforme a nuestra humanidad, pero no conforme a ciencia, dice Pablo.
no conforme al conocimiento de Dios. Miren el versículo 25 del mismo capítulo 10 de Juan. Jesús los respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. ¿Ven? Miren la realidad también. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Juan es tremendo explicando las cosas espirituales respecto al ministerio del Señor Jesús. Miren Juan capítulo 12, versículo 34. Esta es la entrada triunfal de Jesús. Dense cuenta, hermanos, que esta gente entendía intelectualmente las cosas. Esta gente pensaba que al Jesús entrar a Jerusalén, Él se iba a mostrar, iba a hacer todas las maravillas del Mesías que ellos esperaban en su corazón humano. Jesús muchas veces se lo dijo: ustedes vienen a mí porque les doy comida. Ustedes me siguen por los milagros. Miren esta gente aquí, Juan 12, 34. Le respondió, dice, recuérdense que la gente, esta entrada triunfal, perdón, yo hice un comentario mal ahí, la entrada triunfal de Jesús es en Juan capítulo 13. No, este es Juan capítulo 12, versículo 34, dice, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Se dan cuenta? Miren el Juan capítulo 12, versículo 34. La gente le está diciendo: tú no eres el que estábamos esperando. Tú no eres el de la entrada triunfal. ¿Ven? No sé si me entienden. Quiero retomar el tema. Este anuncio, este comentario que la gente le hace a Cristo es posterior a la entrada triunfal. Mejor dicho, ellos se decepcionaron con la idea de que el Cristo podía ser muerto, porque no era el Cristo que ellos esperaban. Entonces, ¿ve cómo cambia la expectativa de la gente? La gente en su fulgor y en su entendimiento de una mejoría para ellos, lo alaban y hacen todo lo que tienen que hacer. Pero cuando Él entra a Jerusalén y empieza a confrontar a los ancianos, cuando Él entra a Jerusalén y les dice que Él se va a ir y no lo van a ver más, la gente se vuelve en contra de Él. Porque la gente le dice: tú no eres. ¿Ven? Entonces, el Señor Jesús ustedes van a ver, y muchas veces yo personalmente no lo entendía, van a ver al Señor Jesús, por ejemplo, sanando a la hija de Jairo y diciéndole: no le digan a nadie. No sé si han visto esos comentarios del Señor Jesús. Hace algún milagro importante, salva al leproso, no se lo digas a nadie. Vete al templo a cumplir lo que tienes que hacer por tu lavamiento, pero no le cuentes a nadie. Y la Biblia nos dice: porque no era el tiempo, porque el tiempo de ellos era de que ellos tenían que venir al arrepentimiento y creer en el que iba a venir. El Señor Jesús de otra manera se revela a algunos, y más que nada a los que están cercanos a ellos. Dice que el Señor Jesús en su ministerio también se sorprende por la fe de gentiles. Tenemos que entender que esto viene solamente de parte de Dios. El Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan, Él nos muestra la realidad de por qué vino. Él nos muestra en Juan capítulo 17, versículo 3, 4 y 5. Juan capítulo 17, versículos 3, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: y es el Señor Jesús en el aposento alto, orando antes de que vaya a ser crucificado. Esto es en la cena del Señor, como le llaman algunos el pasaje. Que el Señor después de haber cenado, ora estas palabras y dice: y esta es la vida eterna, orando a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ven?
El Señor Jesús vino a cumplir esta obra. Es que era imposible que todas estas cosas que el Mesías, que se habían profetizado del Mesías en el tiempo antiguo, vengan sin que antes Él no venga y sufra. Sin que antes Él no venga y muera por los pecados de aquellos que iban a creer en Él. No sin antes que Él venga y en el poder del Padre Él pueda ser resucitado de entre los muertos. Para la fe de muchos, dice. Para la fe de nosotros, dice Pablo. Porque hermanos, la resurrección del Señor Jesús es la confirmación de que su sacrificio fue acepto a ese Dios santo al cual humanamente no nos podemos acercar. Miren lo que dice Lucas, vayan a Lucas capítulo 9. Me gustaría que lleguen ahí. Vayan a Lucas capítulo 9. Miren la revelación aquí, o cómo Dios le enseña a los discípulos acerca de la revelación. Y este pasaje encierra un poco todo lo que hemos hablado en el ministerio pre-crucifixión del Señor Jesús. Miren lo que dice Lucas 9, versículo 18. Lucas 9, versículo 18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta el Señor Jesús a los discípulos. Y miren la respuesta de los discípulos. La respuesta de los discípulos es una respuesta de la gente en general. Y esta respuesta nos deja ver que la gente no lo conocía, la gente no sabía quién era. Y miren lo que le dicen. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y aquí viene la pregunta del Señor Jesús para sus discípulos, para aquellos que los conocen. Y dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿No? Mateo nos dice que el Señor le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ves que la revelación del Cristo no viene de parte de hombre? La revelación de parte de quién Cristo es no viene de parte de hombre. Pero miren lo que dice el 21. Pero Él les mandó que a nadie hiciesen esto, encargándoselo rigurosamente. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio tenía que ser revelada. El Señor dice, no le digan a nadie esta revelación que ustedes han tenido acerca de que soy el Cristo. ¿Saben por qué? Miren el versículo 22. Porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Después de esto, después que yo sea humillado, después que yo sea crucificado, después que yo sea humillado una vez más, sea herido hasta la muerte y el Padre me resucita al tercer día entre los muertos, ahí ustedes vayan y digan a todo el mundo, ¿quién soy yo? Después que yo sea crucificado y humillado por los hombres, y el Padre en su poder, en aceptación de tan gran sacrificio, me levante de los muertos hasta el tercer día, ustedes vayan y díganle, no solamente aquí en Israel, no solamente aquí en Judea, vayan a Samaria y vayan a todas las naciones. Porque aquí, con este acto, el establecimiento del real evangelio. Entonces, hermanos, el Señor Jesús tiene un ministerio velado con ellos, pero el sacrificio que Él hace es el establecimiento del evangelio que vivimos ahora. Todas las naciones. Pero el principio no ha cambiado. El principio para venir al reino siempre es arrepentimiento para con Dios y fe en ese sacrificio que nuestro Señor hizo. ¿Ves? Es por eso que Pablo dice en Romanos que los judíos iban a venir por fe y nosotros por medio de la fe. Hay una acción para venir a lo que vivimos nosotros ahora. Entonces, hermanos, entendamos bíblicamente
entendamos bíblicamente que la única manera de poder mostrar al Cristo resucitado es primero dando a conocer al Padre. La iglesia contemporánea se ha dedicado a predicar a un Cristo salvador. La iglesia contemporánea, que sí, es salvador, pero las intenciones que yo les digo es un salvador solucionador. Muchos en la iglesia en toda la han venido siguiendo a ese Cristo. Porque es un Cristo que no es Señor. Es un Cristo que no demanda nada. Es un Cristo que no mueve a santificación. Pero la enseñanza del Señor Jesús, tanto antes de su crucifixión como después de su crucifixión, es en dependencia de él. Es en dependencia de lo que Dios hace en la revelación de aquel Cristo. Miren lo que dice ahí mismo en Lucas 9:21, perdón, 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hermanos, ese es el ánimo. Busquemos convicciones en base a las enseñanzas del Señor Jesús. Busquemos convicciones. Hermanos, nosotros, si estamos en Él, hermanos, estamos confiados. Estamos confiados porque es en Él, ¿ven? Pero cuando yo estoy dependiendo de que, oh sí, yo hice mi decisión. Yo hice mi decisión. Sí, hermano, todos podemos venir en esa decisión, pero la Biblia nos va a dar a entender que todo esto no es de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Él descansemos. En Él descansemos. Es por eso que le digo que ahí está nuestro socorro, como oraba la hermana. Ahí está nuestro descanso. Porque por la predicación de alguien pudimos ver al Padre y se nos fue revelado el Hijo. Quiero terminar con una analogía, una historia que leí. Dice que el hombre natural es como un hombre que mira el precipicio y ve el fuego del infierno abajo. Y él se tira voluntariamente. Pero él se tira, ¿sabe por qué? Porque él en el aire, él está pensando lo que va a disfrutar en el aire, él va a disfrutar su caída. El hombre natural se ha tirado al abismo del infierno. Y él no está pensando en la perdición del infierno, él está pensando en el deleite de su caída. Y es ahí, hermano, donde la voz de Dios va a ser escuchada por medio de sus hijos para que este hombre sea abrazado antes de llegar a las arcas del infierno. No predicamos la palabra por llenar iglesias. No predicamos la palabra por ser bien visto en la iglesia. Predicamos la palabra porque la Biblia dice que hay muchos que van a venir como nosotros a ser pueblo de Dios también. Y como decía Pablo, por eso yo me esfuerzo. Por eso yo golpeo mi cuerpo. Por aquellos que como yo van a venir a conocer el reino de Dios. Les animo, hermanos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, le damos gracias por este tiempito, Señor, de su palabra. Le damos gracias, Padre, porque definitivamente, Señor, las cosas espirituales son difíciles e inalcanzables a la luz de lo que nosotros vemos, Padre. Podemos ver la realidad. Una hermana decía que habían cuerpos tirados en la calle. Y es simplemente, Padre, que el hombre se muestra en el momento difícil. En el momento difícil es que el hombre muestra su egoísmo. En el momento difícil es el hombre que realmente muestra cómo es él. Padre, pero te damos gracias, porque si bien estamos, Padre, nosotros, si bien es cierto, a través de oración, hay sé también que hay hombres, Señor, moviéndose, hijos tuyos, ya sea en sus profesiones, ya sea
moviéndose a ayudar económicamente, Padre. Nosotros lo hacemos, Padre, porque te amamos, lo hacemos porque hemos entendido, Señor, tu palabra. Pero por sobre todas esas cosas, Señor, mirando lo espiritual, entendemos que usted está en control absolutamente de todo. Tenga misericordia, Señor, de este tiempo. Padre, como muchos en la Biblia han orado, que por amor a los suyos, Señor, usted pare este tiempo. Padre, que si usted considera, Señor, pare esto por amor a nosotros. Nos duele, Señor. Muchas veces caemos, nosotros toda esta situación que vivimos, he podido, no estoy buscando ver noticias, Padre, pero he podido ver gente mayor muriendo, niños, Padre, sin poder respirar. Y mi corazón, Padre, se conmueve, Padre. Mis emociones me embargan. Pero, Padre, estas emociones no van, Señor, encima de la realidad de tu enseñanza. Te pedimos por estas personas, Señor. Te pedimos que en su aflicción, Señor, algún enfermero, algún doctor, alguien, Padre, le pueda testificar que hay esperanza para ellos en Cristo. Que le puedan testificar, Señor, que sus vidas, Señor, tengan que verlas a la luz de un Dios santo. Que ese Dios justo y santo, Señor, mostrará su amor para con ellos. Mostrándole, Señor, esta verdad y revelándole a aquel que murió por ellos. Y revelándole a aquel que en su poder se levantó entre los muertos. Para la honra y gloria suya. Le damos gracias, Padre, porque nos toca vivir. Le damos gracias porque en este tiempo no podemos ver más que su mano trabajando en su pueblo. No anhelamos, Señor, que todo nos vaya bien. No anhelamos que de repente por ahí alguien decaiga. Lo que queremos, Padre, es que usted se quede con nosotros siempre. Le damos gracias, Señor, por este tiempo. Toma control de la vida de mis hermanos. Aquellos que están malitos, Padre, considéralos. Aquellos que estamos bien, Señora, permítenos, Señora, tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Llénanos de convicciones, Padre. Y que nosotros podamos dar testimonio al regreso y al terminar todo esto, Padre, de que nos has hablado y nos has movido, Padre, para hacer las cosas según su voluntad y no según lo que nosotros creemos. Le damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.